un aire a temperatura TA, la temperatura ambiente. Entonces, el calor es conducido en estado estacionario a través de la aleta y es disipado por convección, ustedes ya saben qué es eso, hacia los alrededores con un coeficiente de transferencia de calor que es 1.21 por la temperatura menos TA a la 1/3. ¿Sí? Las unidades de H son BTU sobre hora pie cuadrado grado en Fahrenheit, la temperatura de la aleta y la temperatura media de los alrededores TA están dados en grados Fahrenheit. El material de la aleta tiene una conductividad térmica K. La temperatura depende solamente de la distancia X, o sea, estamos hablando de la temperatura en esta aleta, y está distribuida y obedece a la ecuación diferencial K por el espesor T por la segunda derivada de la temperatura con respecto a X igual a 2 veces H por T menos TA. Esa es la ecuación diferencial, seguramente la vieron en fenómenos. Para el enfriamiento de superficies extendidas, que se llama el tema. Supongo que la vieron aquí, ¿no? Que no sé lo que ven en fenómenos. Ustedes tampoco. Les dan datos de la temperatura TW, 200 Fahrenheit, la temperatura 70 grados Fahrenheit, el espesor en pulgadas aquí. Tengan cuidado, esos espesores y distancias, longitudes que les dan en pulgadas, tienen que convertirlo a pies. ¿Por qué razón? Porque les dan la conductividad térmica 220 BTU sobre hora pie por grado Fahrenheit. O sea, conviértanlo todo a pie. Lo mismo W les dicen 5 pulgadas, tiene que convertirlo a pie. ¿Cómo convierten pulgadas a pie? Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, la dificultad que tenemos aquí, bueno, en primer lugar, es obvio que es un problema de valores en la frontera, una ecuación diferencial de segundo orden. Pero nosotros vimos rutinas, diferencias finitas, y de diferencias finitas y de disparo no lineal, donde dan como datos la temperatura de un extremo, aquí no hay problema, la temperatura de un extremo es TW, pero en la función que nosotros vimos necesitamos la temperatura en el otro extremo, es decir, aquí, y no la dan. Lo que me dan como dato es una condición en la frontera que me dice que, bueno, T es igual a TW en X igual a 0 y menos K por la conductividad térmica por la derivada de la temperatura con respecto a X es igual a H por T menos TA. Esa es una condición de enfriamiento por convección y eso es en X igual a W. Entonces la rutina que nosotros tenemos no nos sirve así de principio porque no maneja esta condición, sino maneja la temperatura aquí, no la primera derivada de la temperatura. Necesitamos un procedimiento iterativo que generalmente es muy efectivo. Lo que van a hacer ustedes, yo les recomiendo para resolver este problema es hacer un script, un guioncito, donde van a asignar todas las propiedades que son constantes, como cuál, como TA, como TW, como T, ya convertido en pies, ahí mismo pueden dividirlo entre 12, W. Todos los valores que son conocidos hay que introducirlos. Y entonces lo que tienen que hacer es mandar llamar al método de la secante. Podría ser Newton-Raphson, pero ahí tendríamos que derivar. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver una ecuación de una sola variable. Entonces, esa ecuación quedaría así. Necesitamos una función que depende de quién, de TW, vamos a llamarle TW, que sería la temperatura aquí. Entonces, esta función, lo que tienen que hacer ustedes es deben de poner aquí un function. Esta va a ser mandada llamada por la secante. Recuerden que la secante requiere dos estimaciones iniciales.
pueden proponer dos estimaciones iniciales para la temperatura, que no sean 250, 200 Fahrenheit, 220, algo por ahí. ¿Sí? Recuerden que es un dispositivo de enfriamiento, una letra de enfriamiento. Si este es 200, es ilógico que la temperatura sea mayor que 200. Entonces hay que proponer un valor de 150, 170, algo así, 120, 180. Entonces no les digo cuál es la solución, porque para variar todos los ejercicios están resueltos, ya los resolví previamente, que no me vayan a salir, ¿no? Que no se puede, que no tiene solución. No, sí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, fíjense, es lo siguiente. Vamos a proponer una ecuación, una temperatura TW. ¿Sí? Con esa temperatura TW voy a resolver el problema de valores en la frontera. Recuerden que la rutina que tengo disparo no lineal, tiene que ser disparo no lineal. Aquí no se valen diferencias porque tenemos funciones no lineales. Entonces, con esa temperatura que yo propongo, de W, resuelvo el problema de valores en la frontera. Me va a dar un perfil de temperaturas que comienza con este valor, TW minúscula, y acá tendríamos una temperatura TW mayúscula. Obviamente, si yo propongo un valor, por ejemplo, de 160, pues aquí me va a dar 160. Pero lo interesante de eso es que como resultado opcional, la función disparo no lineal me devuelve el valor de la derivada en este punto. De hecho, me devuelve un vector con las derivadas. El último punto de ese vector es la derivada en este punto. Esa derivada depende de TW. Y entonces lo que van a hacer ustedes es que F va a ser igual a menos K por, vamos a llamar T'. T' sería T subíndice n más 1, porque ejemplo 100 es el número de intervalos. Porque aquí mandamos llamar al disparo no lineal, me va a dar no es T, sino es sí, T' sería la fórmula para la función para problemas de valores en la frontera, la cual les va a dar un vector X, un vector T y un vector T'. Aquí está. Claro, aquí necesitan proponer cuál es el límite inferior, cuál es el límite superior. Muy probablemente necesitan algunos valores, por ejemplo, de TA, de W, de TW, de W minúscula, etc. Los pueden pasar como parámetros o si quieren asignarlos aquí directamente. Lo importante es que en T', subíndice 1, tienen ustedes la primera derivada, una aproximación de la primera derivada de la temperatura con respecto a X en este punto. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es F, o sea, el resultado que va a devolver esto va a ser menos K por T', el último elemento del vector, es decir, tienen que calcular el vector completo, pero el único que vamos a utilizar es el último, subíndice n más 1, donde n es el número de subintervalos. Y eso le restan menos h por t, este sería t subíndice n más 1, porque t subíndice n más 1 sería el último valor de la temperatura aquí, ¿sí? H por t, uno de estos menos TA, antes previamente debieron de haber calculado H, por ahí H, aquí también lo calculan con esto, ¿sí? La temperatura sería T subíndice n más 1, y luego ya con esto, menos K, menos H, esa sería la función. Esta función cuando vale 0, significa que esta temperatura, esta primera derivada es la correcta porque va a ser igual a H por la temperatura menos TA. Entonces es un problema que se resuelve con la secante. Ustedes en el guión, repito, van a asignar los valores que son constantes, mandan llamar a la secante, proponen dos estimaciones.
Con estimaciones de temperatura que deben ser menor bueno, deben ser menores que TW y tampoco pueden ser mayores que TA, ¿verdad? No se puede enfriar más allá de la temperatura ambiente. Yo lo hice entre 150 y 180, 190, funciona bien, incluso con 200. Entonces, mandan llamar la secante, proponen dos estimaciones iniciales. La función que ustedes van a hacer es esta, ¿sí? En esa función tienen que mandar llamar a la función del disparo no lineal, calculan un vector de temperatura, es un vector de primeras derivadas de la temperatura y calculan con el resultado de función f igual a lo que ustedes quieran, que va a ser función de TW y los parámetros que ustedes hagan falta, ¿no? Puede ser la conductividad térmica, el espesor, la temperatura ambiente, la temperatura de la pared, el número de subintervalos. Yo les recomiendo que utilicen 20 subintervalos para que tengamos una buena resolución. Entonces van a llegar a una solución muy bonita. ¿Sí? Este esquema es muy simple en el fondo. Se utiliza ampliamente para resolver problemas de transferencia de calor cuando tienen una condición frontera donde aparece una derivada de la temperatura con respecto a ella. Si lo quisiéramos hacer un poquito más complicado, podríamos poner aquí un término de radiación, epsilon por la constante Stefan-Boltzmann, por la temperatura a la cuarta, menos la temperatura de la pared a la cuarta, podría ser, pero aquí lo dejamos nada más por contexto, ¿no? Entonces, es un bonito ejercicio. Háganlo, ¿verdad? Si tienen, inténtenlo, cualquier duda, es un ven el lunes, ¿verdad?